Pues la topografía se define como la ciencia que trata de determinar las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre la superficie terrestre. También se encarga de elaborar planos, se encarga de configurar los planos, también determina áreas, calcula volúmenes, entre otras cosas más que puede realizarse, ¿sí? ¿Cómo hace todo esto la topografía? Pues lo hace con la obtención de ángulos y distancias por diferentes métodos y prácticas de campo. Vamos a ver esta partecita que nos referimos. Cuando hablamos de posiciones, las posiciones prácticamente son las coordenadas, ¿sí? Cuando se habla de posiciones, hablamos de coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Pues tenemos las coordenadas X y las coordenadas Y, ¿sí? O sea, el eje de las abscisas y el eje de las coordenadas. Entonces, cuando hablamos de determinar las posiciones, hablamos de eso, de coordenadas, ¿sí? Un valor en X, un valor en Y. Si hablamos ahora de coordenadas relativas, pues nos referimos a las coordenadas que están sujetas al criterio de cada persona. O sea, coordenadas que pueden variar de acuerdo al criterio de cada persona o de cada topógrafo que esté usando que esté haciendo el levantamiento. ¿Ok? A eso nos referimos con coordenadas relativas, que cambian de acuerdo al criterio de cada persona. ¿Y qué son las coordenadas absolutas o posiciones relativas absolutas? Son aquellas que están sujetas a un sistema. De este tipo de coordenadas están las coordenadas geodésicas o geográficas, las coordenadas UTM, las coordenadas TME, entre otras coordenadas que existen. Pero estas ya están sujetas a lo que viene siendo un sistema de coordenadas, ¿sí? ¿En dónde se encuentran esas coordenadas? Pues ahí, si ustedes alcanzan a ver los ejes que se cruzan en forma horizontal y en forma vertical sobre el globo, en donde se cruzan esas líneas imaginarias, ahí hay una coordenada. Y dentro de cada uno de esos cuadritos se generan otras líneas que también generan coordenadas. Entonces, a eso se le llaman posiciones o coordenadas absolutas, que están sujetas a un sistema y a un datum para que sea general, para que todos podamos utilizarla. Un ejemplo es de que si yo llego en un punto en cualquier parte del planeta, ese punto donde yo esté parado tendrá sus propias coordenadas, y si alguien más llega en el mismo punto donde estoy, debe de tener las mismas coordenadas. Entonces por eso se llaman absolutas, porque están sujetas a un sistema en el cual todos podemos usarlas, ¿verdad? O sea, todos podemos conocer las mismas coordenadas. Y las relativas, pues son las que van a variar, porque no todos tenemos el mismo criterio. De ello, pues los puntos sobre la superficie terrestre, ¿verdad? De elaborar los planos, vamos a elaborar planos de los levantamientos topográficos. El objetivo de un levantamiento topográfico es elaborar planos. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a hacer levantamientos topográficos para que al final podamos representar el terreno en un plano. De configurarlos, al configurarlos vamos a ver qué detalles hay dentro del terreno, que si hay casas, que si hay canales, que si hay caminos, si hay banquetas, si hay árboles, dependiendo a qué enfoque llevemos esto, ¿verdad? También nos va a permitir determinar las áreas. Una vez que hagamos un levantamiento topográfico, el otro objetivo de elaborar un plano es saber qué área tiene el polígono que vayamos a medir. Eso es importante porque si en un dado caso se requiere hacer una investigación, un estudio, podemos subdividir esa superficie total y decir, no sé, de 1000 metros cuadrados, 300 metros cuadrados corresponden a una infección por cierta plaga, ¿verdad? O en 1000 metros cuadrados, 3000 metros cuadrados tiene la especie de lechuguilla en esa área, etcétera. O sea, a eso podemos llevar
nuestro trabajo de topografía. Los volúmenes son importantes. ¿A qué se refieren los volúmenes? Con la topografía o con un levantamiento topográfico nosotros podemos conocer la cantidad de agua que puede correr en, no sé, en una cárcava, o la cantidad de material, de tierra que podemos mover o podemos meter en una superficie o en un área, perdón. ¿Sí? A eso se refiere con calcular volúmenes. Entre otras cosas, pues prácticamente también podemos hacer trazos, también podemos hacer nivelaciones, podemos trazar curvas de nivel, entre otras cosas. Ahí podemos hacer muchas cosas con la topografía. Es una materia muy amplia que se involucra en muchas áreas, en muchos campos profesionales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos con esto de la topografía, qué es la topografía. Luego dice que vamos a obtener ángulos y distancias por diferentes métodos y prácticas de campo. ¿Por qué ángulos y distancia? Porque vamos a involucrar mucho lo que viene siendo la trigonometría. Entonces, como vamos a involucrar la trigonometría, necesitamos conocer ángulos y necesitamos conocer distancias en nuestros levantamientos. ¿Qué métodos? Pues vamos a utilizar métodos rústicos y métodos actuales de levantamientos topográficos. Y la mayor parte pues es práctica de campo, ir al campo a medir y a sacar datos. Entonces, ¿cuáles son las actividades fundamentales de la topografía? El primer paso, como les había dicho, la primera actividad se llama levantamiento. ¿Qué es el levantamiento? Pues es aquel que comprende todas aquellas operaciones necesarias para la obtención de datos de campo, que van a ser útiles para representar un terreno por medio de su figura semejante en un plano. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a hacer todas las operaciones que se necesiten para obtener esto, para obtener datos de campo. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de campo que vamos a obtener? Pues van a ser los ángulos y las distancias de dicho terreno, ¿sí? O sea, estos son los datos de campo que voy a obtener, ángulos y distancias. ¿Para qué? Para que al final yo pueda representar mi terreno por medio de su figura semejante en un plano, ¿sí? Entonces, eso es el levantamiento. Por eso les digo que toda la cosa, todo el asunto es estar en campo. Por eso somos agrónomos. Desafortunadamente no se puede enseñar el campo por medio de una computadora, pero sí podemos pasar ejemplos de cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Dice que son aquellas operaciones necesarias para la obtención de datos de campo, que nos van a servir para representar un terreno por medio de su figura semejante en un plano. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a levantar grandes extensiones para dibujar esas extensiones en una hojita de papel o en una, no sé, en un papel de 60 por 90, como ustedes gusten, ¿verdad? Hacer el dibujo. Entonces, ahí es donde vamos a representar nuestros datos de campo obtenidos. Eso es el levantamiento. Y la segunda actividad es el trazo. ¿Qué es el trazo? Pues es el procedimiento operacional que tiene como finalidad el replanteo sobre el terreno. ¿Sí? ¿De qué? Pues de las condiciones que establecimos en el plano que ya dibujamos. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso de... Aquí tengo dos. Este es un levantamiento de un jardín hidráulico que se encuentra aquí en la universidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, este levantamiento lo hicieron unos chicos de la carrera de ingenieros agrónomos en irrigación, o sea, de riego. Este es un área donde ellos realizan prácticas para el cálculo de... Nuestro trabajo de levantar terrenos va a ser este. Esta es la finalidad de hacer un levantamiento, ¿sí? De representar el polígono, de representar un terreno en un plano. Por ejemplo, esta es una hoja de doble carta, o sea que tiene
27.9 centímetros y 21.6 de un lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene aquí? Pues se hagan de cuenta que el plano tiene lo siguiente. Yo a los muchachos les pedí que me levantaran todos los detalles, o sea, me configuraran todo el área, que me dibujaran todos los árboles que existieran, las tuberías y su diámetro, y al igual, si existía red eléctrica, que me levantaran los postes de red eléctrica. Si habían parcelas de estudios, pues también las dibujaran, las señalaran y que me dibujaran el perímetro del polígono, ¿sí? ¿Qué viene acompañado en un plano topográfico? Pues el polígono, así el dibujo del terreno, ¿verdad? Y debe traer un cuadro que se llame cuadro de construcción. ¿Qué trae dentro de un cuadro de construcción? Pues nos trae lo que es la estación, o sea, dónde está colocado el aparato y hacia dónde está observando el aparato, el punto visado. Nos trae como datos la distancia que hay de un punto a otro, el rumbo de la línea que se forma entre esos dos puntos, el número de vértice en el cual está colocado, en este caso, pues un prisma que nos sirvió para hacer levantamiento, y sus coordenadas, las coordenadas X y las coordenadas Y. Estas, de acuerdo a cómo se ven, son posiciones relativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, traigo coordenadas en X positiva y traigo coordenadas negativas. Al igual en Y, traigo coordenadas positivas y coordenadas negativas. Y la otra es la superficie que tiene ese polígono. ¿Cuántos metros cuadrados o hectáreas corresponden a ese polígono? Luego, traemos un croquis de ubicación. Este está ubicado dentro de la NARRO, ¿verdad? Dentro de la universidad. Ahí está el dibujito de dónde está ubicado. Trae los datos de la universidad, el departamento que impartió la materia, qué materia era, quién fue el que les dio la clase, plano de levantamiento de jardín hidráulico, o sea, nombre del plano, quiénes hicieron el trabajo. Aquí tengo pues los muchachos que trabajaron y pues ya ellos decoraron su plano, ¿verdad? Vamos a hacer levantamientos topográficos para obtener medidas y representarlo el polígono en un plano. Si en dado caso nos da chance, pues vamos a ver cómo se hace un replanteo de datos después de dibujar un plano, ¿sí? Entonces, eso corresponde a la materia. Eso es la topografía. De eso vamos a hablar. La topografía se trata de hacer levantamientos, sacar ángulos, sacar distancias y dibujar polígonos en una hoja de papel. Ese es todo el rollo, todo el show, ¿sí? Pero para eso necesitamos conocer... perdón, me estoy echando un cafecito porque no he desayunado. Entonces, para eso necesitamos conocer qué tipos de errores vamos a cometer cuando hagamos un levantamiento topográfico. Y para ello, pues vamos a ver el tema que se llama noción de los errores, ¿sí? ¿Qué es la noción de los errores? Pues la noción de los errores es cuáles son los que nos van a afectar y cómo nos van a afectar cuando se realiza un levantamiento topográfico o cuando se realiza la toma de datos. Entonces ahí, si se dan cuenta, dice que la noción de los errores dice que todas las medidas van acompañadas de los errores. Entonces, ¿cómo se calcula el error? Aquí dice que el error es igual al valor verdadero de una magnitud. O sea, nos referimos, en dado caso, un ejemplo, el valor verdadero que corresponde a una cinta, digamos que es una cinta de 30 metros, pues el error verdadero de la cinta son 30 metros. Menos el valor obtenido por medida. O sea, que si yo saco la cinta y supuestamente de un punto a otro hay 30 metros y me dan 29.50, entonces el error de medida o el error sería 0.5, ¿verdad? O sea, medio metro. ¿Por qué? Porque pues, podría ocurrir ahí una variación conforme a los errores motivados por la naturaleza, que sería la temperatura, ¿verdad? Tipo de contracción del cuerpo o expansión del cuerpo. Todo depende de esas situaciones. Pero, o sea, van motivadas
van motivadas o acompañadas las medidas de errores debido a que influyen muchas cosas en él. Entonces, por ello, no es posible saber el valor verdadero de una magnitud, como consecuencia tampoco es posible saber el error verdadero. Por lo tanto, en la teoría de los errores se obtiene el error más probable y se determina el valor más probable para saber la precisión de los valores obtenidos. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es medir, no sé, una línea unas 2 o 3 veces, generalmente con 2 basta, para comprobar la longitud aproximada de esa línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar instrumentos un poquito rústicos que son la base de la topografía. Son los que se utilizaron al principio, cuando no existía todo este avance tecnológico. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Medir cierta cantidad de veces para disminuir el error de medida y sacar el valor más probable o la distancia más probable de una línea. ¿Ok? A eso nos referimos con la noción de los errores. Bueno, ¿y qué causan estos errores? ¿Cuál es la causa de los errores? Aquí tenemos 3 causas. El primero son los errores instrumentales, que dice que son motivados por la imperfección del instrumento. ¿Sí? En este caso, la inexactitud de la cinta métrica o la calibración y nivelación de los equipos. Si nosotros no nos fijamos cómo está nuestro equipo, si nosotros no tenemos el cuidado o la noción del estado actual de nuestro equipo, podemos cometer este tipo de errores instrumentales, en la cual podemos tener datos y a la hora de hacer cálculos, esos datos no sean correspondientes a lo que está físicamente, ¿verdad?, en el terreno, si no nos fijamos en el instrumento que estamos utilizando. Luego tenemos el 2, que es errores motivados por la naturaleza. Este es un error que muy pocas veces se puede evitar. Entonces, estos son causados por la temperatura, son causados por la humedad, son causados por el viento, la refracción solar, la gravedad, la declinación magnética u obstáculos para medición, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los obstáculos? No sé, que se encuentre un río, que se encuentre un lago, que se encuentren árboles, por ejemplo, entre otras cosas que no nos permitan llegar directamente a un punto, ¿sí? En los obstáculos para la medición. ¿Qué es la declinación magnética? A ver, la declinación magnética es lo siguiente, fíjense. Nosotros en la Tierra tenemos 2 nortes, ¿sí? La rayita roja va a representar el norte verdadero, ¿sí? El norte verdadero, como nosotros conocemos que existe un norte en la Tierra. Y la rayita azul va a representar el norte magnético, es el que está inclinado. Si yo llego al norte verdadero con una brújula, la brújula me va a seguir mandando hacia el norte magnético. ¿Por qué? Porque está magnetizada la aguja de una brújula a este eje, ¿sí? A este norte. Entonces tenemos 2 nortes, norte magnético y norte verdadero. ¿Y qué es la declinación magnética? Entonces esto lo van a notar, ¿ok? Porque también es parte de su apunte. La declinación magnética, en este caso esa rayita verde, es el valor angular que existe entre el norte magnético y el norte verdadero, que corresponde entre 6 grados a 15 grados, ¿sí? A eso le llamamos declinación magnética. Y esta va a variar dependiendo de la estación en la que se encuentre la Tierra, la estación, ya sea primavera, otoño, invierno, verano, ¿verdad? Dependiendo de esa estación, la declinación magnética va a variar. Existe una tabla de registros de la variación de la declinación magnética. Si las pueden investigar y las encuentran, perfecto. Si no, pues también es nomás un dato que pueden tener presentes que existe, ¿sí? La declinación magnética entonces es eso, el valor angular que existe entre el norte verdadero y el norte magnético. A eso nos referimos con declinación magnética. La gravedad, pues ya sabemos que la gravedad afecta a los cuerpos atrayéndolos al centro de la Tierra. Entonces, si nosotros utilizamos una cinta de 30 metros, que es una de las más conocidas, de las más usadas, pues van a ver
que en el centro de la cinta siempre se va a hacer una ondulación hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, esa ondulación prácticamente ya es un error de medida, debido a que se contrae el cuerpo de la cinta por esa ondulación que se genera, y es motivada por la gravedad del suelo. ¿Qué es la refracción solar? La refracción solar es ese vaporcito que se ve a lo lejos cuando van en carretera, el espejismo que se ve cuando vamos en carretera. No sé si lo hayan visto. Entonces, la refracción solar también afecta en la medición cuando estamos haciendo mediciones de muy largas distancias. Entonces, los cuerpos a lo lejos podemos ver que se mueven de un lado para otro debido a la refracción solar. El viento, pues el viento nos va a causar lo mismo que la gravedad. Si estamos con una cinta, nos va a estar moviendo la cinta y nos va a estar variando la medida, ¿verdad? La humedad, pues la humedad infiere en los equipos debido a que pues a veces se oxidan, a veces los desgasta por ciertas reacciones que pueda ocurrir en el equipo, ¿verdad? Y la temperatura, pues aquí va a depender si hace mucho frío, si hace mucha calor, nos va a contraer o expandir el cuerpo del equipo, ¿verdad? Esos son lo que causa nuestros errores, que son motivados por la... Vamos a ver el número 3, que se llama errores personales. Estos son imposibles de evitar. ¿Por qué? Pues porque somos personas, ¿verdad? Y somos bien cabrones para hacer el trabajo cuando no tenemos ganas de trabajar. Y cuando no tenemos ganas de trabajar, todo sale mal. Entonces, estos errores personales son motivados por la agudeza visual. O sea, que si estamos medio ciegos, que si estamos bien chingones para ver, o si de plano valemos madre, ¿verdad? Entonces, de eso depende la agudeza visual. El otro, imperfección del tacto, o sea, de que no tengamos el cuidado para manipular los instrumentos, ¿sí? De que no los tratemos bonito, que no los acariciemos bonito. A eso se refiere la imperfección del tacto, que seamos muy bruscos para tocar las cosas o hacer las cosas. Y del estado psicológico. Este es uno de los más cabrones, porque si nosotros llegamos con un estado en el que, ¿sabes qué, güey? No tengo ganas de trabajar, traigo hueva. O ¿sabes qué, güey? Vengo crudo, no quiero jalar. Y van a hacer todo de mala manera, ¿verdad? O que vayan nostálgicos porque la novia los dejó o el novio los dejó y estén llorando todo el rato ahí mientras están haciendo el levantamiento. Va a afectar en el trabajo, porque no van a tener esa atención que se debe dedicar cuando se hace un trabajo, ¿verdad? Cuando se necesita manejar el instrumento, cuando se necesita sacar los datos. Entonces, los errores personales son imposibles de evitar y nos van a... Entonces, aquí ya vimos errores personales, errores motivados por la naturaleza, errores instrumentales. Lo que sigue, pues, son clases de errores. Errores accidentales, errores sistemáticos o acumulativos y errores equivocacionales. Pues aquí es donde vamos, aquí entran las causas, ¿verdad? Estos están dentro de las causas de los errores. Por ejemplo, los accidentales pueden estar son parte de los instrumentales y de los personales, ¿sí? Los errores sistemáticos o acumulativos, estos pues también están dentro de los errores instrumentales y los errores personales, que son los que nos generan esto, ¿verdad? De que podemos estar teniendo los mismos valores y signos con el instrumento y nosotros como personas no nos vamos a dar cuenta de ese error. Y los equivocacionales, pues estos están dentro de los personales, dentro de los errores personales. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, estos errores se producen por descuido, impericia y distracción del operador, ¿sí? Son errores como lectura y en la anotación. Entonces, estos son errores que están dentro de las causas de los errores, ¿sí? Aquí les estoy tardando un poquito la diapositiva para que saquen ustedes la información de esta otra diapositiva, de qué son los errores. Lo que vienen siendo los levantamientos topográficos.
Ya habíamos mencionado anteriormente, cuando definimos topografía, que una de las actividades fundamentales de la materia pues eran los levantamientos topográficos. También ya habíamos definido que era un levantamiento y aquí lo volvemos a definir para que quede claro, que son operaciones necesarias para la obtención de datos de campo útiles para poder representar un terreno por medio de su figura semejante en un plano. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos a representar por medio de su figura semejante en un plano y qué son los campos, los datos de campo que nos van a servir? Fíjense, si nosotros, si nosotros hacemos un levantamiento topográfico, nos van a resultar datos de este tipo, ¿sí? Lógicamente, yo ya lo tengo ajustado a un tamaño tabloide. Es el levantamiento de un terreno en la en una de las sierras de Arteaga, se llama Huachichiles, el lugar. Y este levantamiento topográfico ya trae incrustado los cuadros de construcción de cada una de las fracciones, como también su superficie. Fíjense, aquí estamos hablando de 1.420.952 metros cuadrados. Si lo queremos ver en hectárea, pues son 142 hectáreas en la fracción 2. Y en la fracción 1 serían 232 hectáreas. Estos terrenos, pues lógicamente van por toda el parteaguas de la sierra, si ustedes lo alcanzan a ver, el de color rojo, y una parte del que es de color negro. ¿Ok? Estos levantamientos topográficos con cinta son un poco más complicados, con los instrumentos básicos son un poquito más complicados. Entonces lo tuvimos que hacer con la estación total y con unos GPS para hacer el recorrido. Tuvimos que recorrer toda la sierra para levantar cada uno de los puntos y poderlos adecuar en el plan. Entonces, cuando decimos que vamos a recabar datos de campo para la representación de un terreno en un plano, se trata de esto, de levantar todos los vértices que existan físicamente en el área y luego dibujarlos en una hoja de papel para un levantamiento topográfico. Recabar todos los datos que existan físicamente en el campo, en el terreno, para luego representar el terreno por medio de su figura, como se ve en un planito, ¿verdad? A eso nos referimos con los levantamientos topográficos. Y ahora existen diferentes tipos de levantamientos topográficos. Estos se pueden llamar según los instrumentos que utilicemos o según el objetivo que estemos persiguiendo para dicho trabajo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Los levantamientos según el instrumento son los siguientes. Por ejemplo, vamos a utilizar la cinta métrica, la cinta normal que ustedes conocen. En este caso, pues es una cinta topográfica que va desde los 30 metros hasta los 50 metros, dependiendo de qué cinta vayamos a usar. Entonces, el primero se llama levantamiento con cinta, ¿sí? Con el levantamiento con cinta, lo que vamos a hacer es vamos a obtener la distancia de cada uno de los lados de la poligonal, tanto de ida como de regreso, para hacer una comprobación de esa distancia y sacar un error y sacar la distancia más probable. Al igual que para poder calcular la tolerancia con respecto a la distancia que nosotros lleguemos a medir. El otro trabajo que hace con eso es si el polígono, no sé, por ejemplo, es de 4 lados, el rojo, trazar una diagonal. Vamos a se trazaría una diagonal del vértice que ustedes quieran hasta el otro. La idea sería dividir el polígono en dos, ¿ok? Sería dividir el polígono en dos partes, en dos triángulos, para poder con eso calcular los ángulos internos de cada vértice, que serían estos ángulos internos, ¿ok?
los ángulos internos de cada vértice y por medio de las distancias y los ángulos poder dibujarla en un plano. De eso se trata el que hagamos un levantamiento con cinta. Ya luego se los voy a explicar más específicamente cómo realizar cada levantamiento, cuál es el procedimiento que se llevaría, entre otras cositas que vamos a hacer ahí. Al igual les voy a indicar qué fórmulas vamos a utilizar para calcular la superficie y qué fórmulas vamos a utilizar para calcular cada uno de los ángulos de los vértices. La brújula es un instrumento que nos permite, déjenme ver si tengo aquí, creo que tengo una de la brújula. Es un instrumento que nos permite conocer el ángulo de una línea, ¿sí? Por ejemplo, esta es una brújula y con ella podemos calcular ya sea el rumbo o ya sea el azimut de una línea, la cual ya estará orientada al norte magnético, ¿ok? Entonces, este instrumentito nos va a permitir calcular los ángulos internos por medio de los rumbos o azimutes que nosotros estemos observando. Este va a ser el segundo tema que vamos a ver ya aquí en la clase, ¿sí? Ya luego les voy a explicar cómo van a usar este aparato. Entonces, cuando hacemos un levantamiento con la brújula, pues hacemos eso de orientar ya la poligonal con respecto al norte magnético. Para eso nos va a servir la brújula. Luego vamos a utilizar el teodolito o el tránsito, no sé si alguno lo conozca. El teodolito o el tránsito es el siguiente aparato. Yo creo que sí lo han visto cuando hayan pasado si han pasado por donde están construyendo carreteras o edificios. Estos aparatos sirven para medir ángulos horizontales y ángulos verticales, ¿ok? Entonces, el teodolito, en nuestro caso vamos a utilizar el teodolito electrónico, nos va a permitir conocer los ángulos horizontales de una poligonal, o sea, los ángulos internos o de los vértices, como lo que les explicaba en la imagen, y los ángulos verticales para calcular distancias indirectamente con respecto a unas observaciones que hagamos ahí en el campo. También les voy a explicar cómo vamos a hacer eso. Este va a ser el otro aparato que vamos a utilizar. Entonces, hasta ahorita llevamos levantamiento con cinta, levantamiento con brújula y levantamiento con el teodolito electrónico. Estos son tres instrumentos que vamos a ver. Luego, aquí en los tipos de levantamientos, también tenemos los levantamientos con estadía. Este tipo de levantamientos con estadía, corresponde a lo que es de altimetría. La estadía o estadal, como nosotros lo conocemos, es una regla que está graduada en centímetros para sacar la diferencia de nivel o la diferencia de altura o elevación entre los puntos, ¿sí? Y así también poder representar el relieve o la forma del terreno. Espérenme. Aquí. Vamos a ver, creo que por acá tengo uno. Solo para que vean qué es lo que vamos a hacer cuando utilicemos ¿cómo se llama? Cuando utilicemos las estadías. O sea, quiero que tengan una idea de eso. Aquí vamos a ver. Fíjense, cuando nosotros hagamos un levantamiento con estadías, vamos a conocer esas rayas de color rojo que ven ahí, todas feas. Esas rayas se llaman curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel me van a indicar en qué parte del terreno hay una depresión o un pozo, qué parte del terreno tiene mayor pendiente, ¿sí? Hacia dónde corre la pendiente del terreno, en qué partes del terreno hay mesetas o está plano, qué parte del terreno está más accidentado, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel nos van a permitir conocer el relieve del terreno y de cómo se ve. En este caso, por ejemplo, aquí se representarían las curvas más cerquitas en cada una de las montañas que se ven en la sierra, ¿sí? Y el levantamiento con plancheta. Ya no se utiliza, pero lo pongo porque era uno de los levantamientos que se iban haciendo las mediciones y al mismo instante sobre una
una mesa o una tabla de 1 metro por 1 metro, se iba dibujando, se iba dibujando el terreno que se levantaba. Entonces prácticamente era muy factible porque ya cuando terminabas de levantar, el polígono ya terminaba dibujado en el plano o en el papel. Luego tenemos fotogrametría. Esto de fotogrametría, anteriormente, en los años atrás, se realizaba con aviones, con avionetas, a una cierta altitud. Y de esa altura o de esa altitud en la que volaba esa avioneta, se tomaban fotografías del área que se deseaba, que se deseaba conocer, que se le deseaba hacer un plano o se le deseaba hacer las curvas a nivel. Ahora en la actualidad pues existen los drones, únicamente se echan a volar y automáticamente hace un escaneo de todo el terreno, genera una nube de puntos y con esa nube de puntos pues ya se puede realizar tanto la configuración como únicamente la planimetría de los terrenos. ¿Sí? Me gustaría decirles que les voy a dar un curso de fotogrametría con drones. Desafortunadamente yo no tengo drones para poderlo hacer, pero trataré de conseguir un curso para mí y así grabarlo y para compartírselos a ustedes. Luego vamos a ver también los levantamientos según el objetivo que se persigue. Por ejemplo, nosotros vamos a estar aquí en la materia y vamos a realizar una nivelación, ¿sí? Una nivelación es un tipo de levantamiento para conocer cómo se ve el perfil de una línea o de un camino, de una carretera o de unas vías de tren o de algún canal, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la nivelación. Luego, vamos a ver la configuración. La configuración ya les dije a qué corresponde. La configuración corresponde a conocer el relieve del terreno completo, tanto como su forma, como tanto como su figura, como su forma, de cómo se ve. ¿Sí? A eso se refiere la configuración. Vamos a ver levantamientos de ciudades. Esto es muy común. Yo me dedico prácticamente aquí en Saltillo a realizar ese tipo de levantamientos de lotes de terrenos o a fraccionar los terrenos, etcétera, ¿sí? Vamos a ver trazo de caminos, vamos a ver trazo de vías férreas, trazo de túneles. Estos son algunos de los enfoques que se le da a la topografía. Generalmente yo he estado en esto, que es topografía de obra de ingeniería civil. Estaba como supervisor de los demás topógrafos. Y está también lo que es la topografía de minas. A esto nunca le he entrado porque es mucha responsabilidad estar en topografía de minas y a veces hace falta valor contrario. Pero aquí está, topografía de minas. Está muy bien pagado, se pueden volver millonarios ahí, siempre y cuando les sepan, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de levantamientos, según los instrumentos y según el objetivo que se persigue. Y además, también tenemos los levantamientos según la extensión de terreno. Como nosotros vamos a ver topografía, entonces vamos a tener que apegarnos a esto que dice aquí, a la definición que dice de topografía. Dice que esta es topografía cuando la superficie es pequeña y no se toma en cuenta la curvatura de la Tierra. ¿A qué se refiere con no tomar en cuenta la curvatura de la Tierra? Se refiere a que si nosotros vemos la Tierra redonda, ¿sí? Que si la viéramos en una extensión pequeña, la Tierra no sería plana, sino que sería un poco curva, ¿verdad? Entonces, en topografía nosotros ignoramos la curvatura de la Tierra y la tomamos como plana. Yo aquí tengo todos esos polígonos, ¿sí? Todos esos polígonos corresponden a los ejidos en Saltillo, en el estado de Coahuila,
¿ok? Todos esos polígonos sombreados son del estado de Coahuila. Y todos estos polígonos no toman en cuenta la curvatura de la Tierra. Todos estos polígonos son polígonos planos. En cada uno de los puntos que existen, no interesa si es una sierra, si es un bajío, si es un río, si es lo que ustedes se imaginen. Estos polígonos no les interesa. Únicamente lo que tienen estos polígonos son las coordenadas X, Y y nada más. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de topografía, ignorar la curvatura de la Tierra para conocer las distancias horizontales reales de cada uno de los lados de las poligonales. Aquí, por ejemplo, tengo una marca de posición. Yo hice un levantamiento topográfico en donde está esa marca, la parte de la sierra esta, todos estos terrenos que están aquí, los levanté y se generó un plano de dicho terreno. Entonces, este va referenciado al ejido Certuche. Estos son datos de ahí del RAN, del Registro Agrario Nacional, y me permiten hacer trabajos más profesionales con respecto a mi área de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de topografía y no tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, quiere decir que únicamente vamos a conocer distancias horizontales. Y luego está la geodesia. Esta es cuando son superficies extremadamente extensas y se toma en cuenta la curvatura de la Tierra, ¿ok? Entonces, aquí es un procedimiento más preciso, porque ya sirve para hacer el mapeo, por ejemplo, para la cartografía del INEGI, entre otras cosas que se llevan a cabo. Ahí sí se toma en cuenta la curvatura de la Tierra para asignarle coordenadas absolutas que estén sujetas a un sistema y a un datum global, ¿ok? Luego, aquí les tengo una notita también sobre esto. Dice que una superficie comprendida en un círculo de diámetro de 20 kilómetros se puede considerar como plana para levantamientos planimétricos. Sin embargo, en la nivelación sí afecta la curvatura terrestre. Quiere decir que si yo quiero hacer un levantamiento planimétrico, puedo considerar todavía la Tierra como plana dentro de 20 kilómetros, en un diámetro de 20 kilómetros, ¿sí? O sea, un círculo. Pero si necesito hacer una nivelación, como por ejemplo el polígono que les mostré aquí de este jardín, que se llama el jardín hidráulico, si quiero hacer una nivelación, pues aunque el área sea muy pequeña, necesito tomar en cuenta la curvatura terrestre. ¿Ok? Muy bien, entonces levantamiento según la extensión del terreno. Para esto, ya que les acabo de explicar clases de errores, tipos de levantamientos, levantamiento según la extensión del terreno, pues vamos a ver cómo se divide la topografía. La topografía se divide en tres partes, que son en las que se va a dividir nuestra materia. La topografía se divide en planimetría, que comprende el estudio de los diversos procedimientos que tienen como finalidad la proyección, como finalidad la representación en proyección horizontal de la posición relativa de los puntos de la superficie terrestre. Sus operaciones fundamentales son el trazo y el levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a manejar la proyección horizontal, nos vamos a olvidar que si el terreno está inclinado, que si el terreno está accidentado, ¿ok? Vamos a tomar como posición horizontal lo siguiente. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Por ejemplo, si yo dibujo esta línea aquí, vamos a hacerlo así. Le voy a dar a aceptar. Si yo dibujo esa línea y le digo aquí, por ejemplo, que me muestre su perfil de elevación, ¿sí? Fíjense, la línea desde este punto viene bajando, 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 más o menos se hace plana y luego vuelve a empezar a subir, ¿ok?
Nosotros aquí, si nosotros vemos este terreno, nos está diciendo que el terreno tiene una inclinación donde inicia en 0 metros y luego empieza a bajar a medio kilómetro y luego termina de bajar en 1 kilómetro 250 y luego se hace plano, un tramito hasta 1,5 y así vuelve a subir, ¿sí? Nosotros estamos viendo que está tomando la elevación, ¿verdad? De cada uno de los puntos en este perfil. Pero si se dan cuenta, las líneas verticales y en la parte de abajo, aquí, en la parte de acá abajo, donde va recorriendo la distancia, esta distancia no la va recorriendo tal como va inclinado el terreno. Esta distancia se va recorriendo de forma horizontal, ignorando que el terreno va inclinado, o sea, va en una línea recta, ¿sí? En una línea horizontal con respecto al terreno. De eso se trata, hacer un levantamiento con proyección horizontal, de ignorar la inclinación del terreno, sino que tomar la línea horizontal que corresponde a la línea. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo hacer ese tipo de levantamientos usando la cinta. ¿Ok? Déjenlo borro porque no me gusta guardar datos en mis otros datos. De eso se trata la planimetría, de dibujar en forma horizontal o la proyección horizontal de los puntos. Ahorita la vamos a ver más específica porque nos vamos a enfocar únicamente en planimetría en la primera parte de la materia. Y luego vamos a ver la segunda parte, que es altimetría. Y al final la tercera parte, que va a ser planimetría y altimetría simultánea. Para esto vamos a definir qué es altimetría, ¿ok? Aquí dice: comprende el estudio de los procedimientos que proporcionan en proyección vertical la posición relativa de los puntos de la superficie terrestre. Su operación fundamental es la nivelación, que puede considerarse como un tipo de levantamiento. Vamos otra vez a ver eso, qué rollo quiere decir con eso de que no considera, se considera como un levantamiento, pero únicamente representa la proyección vertical de los puntos de la superficie terrestre. Vamos a aceptar. Aquí le voy a decir que me vuelva a dar otra vez el perfil de elevación. Muy bien. Cuando estemos en altimetría, ahora vamos a ignorar esta distancia que viene aquí abajo. Fíjense, esto que va aquí recorriéndose, los metros que van creciendo, los vamos a ignorar. Ya no nos va a importar la forma horizontal, la distancia horizontal. Nos va a importar para representarlo, pero ya no va a ser tanto así como para hacer las cosas. Lo que ahora a nosotros nos va a importar va a ser la altura de cada uno de los puntos sobre la superficie de la Tierra para poderlo representar en una gráfica, en un perfil como el que estamos viendo ahorita. Esto se le llama perfil longitudinal de una línea, ¿sí? Lo que nos va a importar va a ser conocer los metros de altura con respecto al suelo de los puntos, ¿sí? Así como va creciendo. Por eso, por ejemplo, aquí llega hasta 1372 y luego empieza a bajar. Y la parte más baja del terreno es 1182 y luego vuelve a subir otra vez y la parte más alta del terreno son 1562. ¿Ok? Entonces, aquí nos va a interesar la altura de los puntos o la elevación de los puntos. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere la altimetría, que vamos a conocer la elevación de cada uno de los puntos para su representación. Y por eso dice ahí que la nivelación se puede considerar como un tipo de levantamiento, porque en realidad vamos a levantar cada uno de los puntos y vamos a conocer la elevación correspondiente a cada uno de ellos. Y luego tenemos la planimetría y la altimetría simultánea. Esta estudia los procedimientos que proporcionan en proyección horizontal y vertical simultánea la posición relativa de los puntos de la